Capítulo 65. Improvisación de nuevo. 7 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, sobre el lago Nicaragua. Nadie abre la boca dentro de la aeronave. Se debe a que todos sienten que la operación que están a punto de llevar a cabo es demasiado temeraria. Más que temeraria, se siente como una falta total de estrategia. Una improvisación nacida de una ocurrencia repentina de alguien. Todo comenzó hace unas horas, cuando se detectó un hidroavión despegando desde el frente en Ciudad de México hacia la retaguardia, es decir, en dirección a Centroamérica y al territorio nacional enemigo. Al ser un bote rápido y pequeño, su misión no podía ser otra que verificar la situación en su país de origen, con el cual, aparentemente, habían perdido contacto. Se pensó que si se lograba hundir el aparato para retrasar la confirmación de los hechos, se podría dilatar la invasión enemiga. Originalmente el plan era derribarlo, pero algún idiota en el Pentágono soltó de repente: ¿ya que estamos, no podríamos capturarlo? ¿Ya que estamos en qué? Era la pregunta que se hacían todos los soldados movilizados para la misión. Sin embargo, mientras el grueso del enemigo se concentraba en el frente, un hidroavión operando en solitario era una presa mucho más apetecible que lanzarse de cabeza contra la línea principal. Aún así, al ser una operación repentina, las fuerzas desplegadas fueron improvisadas. Fueron seleccionados de entre los marines de un buque de asalto anfibio y un portaaviones que estaban en el Caribe. Eran marines regulares. Tuvieron suerte de no ser reservistas, dijeron en la retaguardia, aunque a los interesados no les parecía ninguna suerte. El plan era una locura. Primero, unos F-A-18 lanzados desde el portaaviones dispararían varios Abraham para activar la barrera y hacerla desaparecer por saturación. Acto seguido, los MV-22 con los marines a bordo, procedentes del buque de asalto anfibio, realizarían el asalto. Dado que las compuertas de lanzamiento de aeronaves del hidroavión estarían cerradas, un F-35B dispararía un AGM-65 Maverick para abrir un boquete. Inicialmente se consideró la idea absurda de descender mediante rapel sobre un hidroavión que vuela a más de 500 km por hora para abordarlo, pero el plan se descartó porque solo se veía un futuro de fracaso absoluto. Saben que la velocidad máxima del hidroavión enemigo es mayor que la del MV-22, por lo que si fallan una vez, no podrán alcanzarlo. Es una oportunidad única, a todo o nada. Por cierto, si falla en el abordaje, el protocolo dicta que se le dispare un AGM-84 SLAM para destruirlo definitivamente. A ver, fallamos contra un objetivo que estaba atracado en la ciudad de Belice, y ahora vamos a intentarlo contra uno que se mueve a 500 km por hora. ¿Estamos locos? Si se inmolan como en Belice, estamos muertos, amigos. Los marines amontonados en la bodega del MV-22 soltaban esos comentarios para soltar tensión. En realidad, lo de Belice fue una pifia de los SEALs, pero de cara al público quedó como que el enemigo se había inmolado antes de ser capturado. 10 minutos para el asalto. La voz del capitán rugió dentro de la cabina, compitiendo con el estruendo de los motores y los rotores. Ah, maldición, me han entrado ganas de cagar. Si te lo haces encima, hazlo cuando bajes. Apesta. Es verdad, si te manchas, te tiro por la borda, pedazo de mierda. Era lo de siempre. Hablar de tonterías, aunque si fuera cierto, no sería ninguna tontería para los demás, para distraerse. Los rudos marines simplemente esperaban el momento, acariciando las empuñaduras de sus armas para calmar los nervios. 7 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, sobre el lago Nicaragua. Teocracia Sagrada de Tasman, buque nodriza de hidroaviones rápidos de reconocimiento. Más pequeño que un hidroavión convencional pero mucho más veloz, el aparato volaba a una velocidad de crucero de 550 km por hora rumbo a su patria, con la que habían perdido comunicación. En su interior, una mujer caminaba de un lado a otro como un león inquieto en una jaula. Bueno, en el sentido de que si te acercabas te arrancaba la cabeza, era tratada exactamente como un león por la tripulación. Era la santa. Según las comunicaciones establecidas con las unidades estacionadas cerca de la capital y aquellas que, por sugerencia de ella, se movilizaban para la defensa interna, se habían observado múltiples explosiones a gran escala en el país. Por si eso fuera poco, algunas personas de alto rango, es decir, conocedores de secretos, expresaron su opinión personal de que podrían ser explosiones del milagro divino. Sin embargo, los únicos milagros divinos que el país posee actualmente son los 5 en manos de los guardianes incorporados a la fuerza de invasión bajo el mando de la Santa. Podría haber algunos en proceso de fabricación, pero si fuera un accidente durante la producción, la explosión debería haberse limitado a un solo lugar, la refinería.
Para disipar su ansiedad inexplicable, la santa gritaba a diestra y siniestra, para desgracia de quienes recibían sus ataques. Especialmente el capitán, quien anteriormente había sido parte del Estado Mayor de la Santa en la fuerza de invasión, pero fue degradado por sugerir cosas obvias. Aunque él guardaba rencor por haber sido sacado de la vía del ascenso, la Santa apenas lo reconocía. Este tipo me suena de algo, pensaba ella. Simplemente lo usaba como el saco de boxeo ideal para desahogarse. Tras una sesión de gritos, pareció calmarse un poco. Dejó de vociferar y se limitó a caminar de un lado a otro, permitiendo que la tripulación sintiera un leve alivio. En momentos de incertidumbre nacional, la Santa, como comandante de más alto rango, debería mantener la compostura y ser un pilar de calma, pero al final del día no era más que un carisma fabricado por la religión. Al menos no estaba gritando y llorando en un ataque de histeria total. Entonces, de repente, una explosión activó la barrera y el casco de la nave se vio envuelto en una luz blanca azulada. Ataque enemigo. ¿De dónde viene? El puente se sumió instantáneamente en el caos. Prepárense para el ataque enemigo tras la caída de la barrera. Zafarrancho de combate. Con la orden del capitán, las alarmas resonaron por toda la nave y los tripulantes empezaron a correr frenéticamente. En medio de ese estrépito, la Santa se quedó sola, recuperando repentinamente la calma y sumida en sus pensamientos. El capitán decidió ignorarla. Mientras se quedara callada, mejor para él. Enemigo al frente. Al mirar, vieron varias naves pequeñas y de aspecto tosco que se dirigían directamente hacia ellos. Barrera mágica al límite operativo. Va a desaparecer. Con las palabras del tripulante, la barrera se esfumó y, simultáneamente, el enemigo disparó algo. Maniobras evasivas. No llegamos a tiempo. Un estruendo y un impacto sacudieron el puente, haciendo que la nave se tambaleara violentamente. Informe de daños. Los tripulantes, aturdidos por el impacto, reaccionaron a la voz del capitán. Informe. La entrada de lanzamiento de hidroaviones de combate ha colapsado por el ataque enemigo. Imposible cerrarla. Informe. Más ataques enemigos. Los nidos de ametralladoras antiaéreas han sido alcanzados. ¿Es que el enemigo no tiene intención de hundirnos? Deben haber comprobado ya de sobra que no caeremos con ataques de ese nivel. El capitán ladeó la cabeza confundido, pero la Santa, como si hubiera caído en la cuenta de algo, abandonó el puente a solas. 7 de mayo, año 1 del nuevo calendario mundial, sobre el lago Nicaragua, Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, MV-22B Osprey, primera aeronave. A pesar de ser quien debía ejecutar la parte más disparatada de una operación ya de por sí absurda y basada en la improvisación, el piloto estaba eufórico y con la adrenalina a mil. Jajaja. El tipo que ideó este plan está loco de remate. Me encanta. Tiene mi permiso para venir a mi casa y tirarse a mi hermano. ¿Por qué demonios estás tan animado? Daba la impresión de que la castidad de un hermano menor en algún lugar acababa de ser entregada arbitrariamente a alguien del Pentágono, pero comparado con la temeraria incursión que estaba a punto de ocurrir, era un problema menor. Después de todo, pretendían abordar con un Osprey, velocidad máxima de 550 km por hora, un hidroavión que volaba a casi 600 km por hora. Y para colmo, la entrada de incursión era la parte frontal del hidroavión. Se sabía que había una abertura en la parte trasera para alojar hidroaviones pequeños, pero lógicamente, para acercarse desde atrás, se necesita ser más rápido que el objetivo. En los portaaviones y buques de asalto anfibio no había ninguna aeronave de transporte de tropas más veloz que el Osprey. Bueno, técnicamente el C-2 es ligeramente más rápido, pero la diferencia es mínima y solo añadiría la molestia de trasladar a los marines del buque de asalto al portaaviones, así que se decidió ir con el Osprey y punto. Sin embargo, si simplemente volaran de frente hacia la entrada, la velocidad relativa sería de casi 1000 km por hora y terminarían estampados contra la pared del hangar. La idea era acercarse de frente, dar media vuelta y volar a máxima velocidad en la misma dirección. Así podrían reducir la velocidad relativa a menos de 50 km por hora, permitiendo que la entrada los engullera mientras volaban hacia atrás respecto al hidroavión. El problema es que, si el Osprey aterriza en modo de ala fija, los rotores rozarían el suelo, por lo que en el momento de la entrada debía estar en modo de despegue vertical o en modo de conversión. Esto significaba que, en ese instante preciso, su velocidad caería por debajo de su máximo posible, aumentando de nuevo la velocidad relativa entre ambas naves. Definitivamente, el plan parecía ideado por un idiota, pero había un problema aún mayor.
Para que el Osprey pudiera ser engullido y aterrizar tras igualar la velocidad, el enemigo debía seguir volando en línea recta. Aunque la premisa era un desastre, ya se había diseñado una táctica para ello. Si no pueden ver, no esquivarán, fue la lógica simplista aplicada para bloquear la visión del puente de mando. ¿Cómo pensaban bloquearla? Fácil. Un F-A-18F equipado con un pod de reabastecimiento en vuelo rociaría combustible mezclado con pintura justo delante del puente. La idea era que, al perder la visibilidad frontal, no se percatarían del Osprey aproximándose, relativamente, despacio, o al menos eso esperaban. Muy bien. Allá vamos. Tras confirmar que el F-A-18F había comenzado a rociar el combustible, la formación que se aproximaba a baja altura ascendió de golpe y dio media vuelta para iniciar la maniobra. Fin del capítulo 65. El link a la historia del autor estará en la descripción.